Ahora, para nuestra segunda parte de esta tarde llena de conocimientos, también les doy la bienvenida y la saludo y los saludo. Buenas tardes, señoritas de la comunidad pajarera, Perú Women Birders, y al público que nos sigue y acompaña. Mi nombre es Pierina Bermejo y soy parte del equipo, también de la región de Arequipa, Perú. Y desde la parte técnica tenemos siempre a Ana Amable, nuestra coordinadora nacional y fundadora de la organización Perú Women Birders, que tiene como principal objetivo el empoderamiento de mujeres y niñas en actividades de avistamiento de aves, ciencia ciudadana. Entonces, en el marco del maratón de las charlas pajareras de nuestra comunidad, hoy tenemos grandes invitados y en este momento me es grato presentar a Víctor Gamarro Toledo. Él es ornitólogo e investigador asociado del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, con interés en la evolución, ecología y conservación de aves. Más de 15 años de experiencia y participación en proyectos de investigación, expediciones ornitológicas, consultorías, evaluaciones, monitoreos biológicos y actualmente se desempeña como consultor externo en temas de biodiversidad y monitoreo de aves. Es coordinador en el área de ornitología del programa de monitoreo de la biodiversidad en Camisea y representante del programa de aves urbanas del Perú, el PAU. Recientemente viene estudiando y publicando artículos sobre el cóndor andino y los impactos del brote de la gripe aviar en Perú sobre la fauna marina. Buenas tardes, bueno, ya buenas noches, Víctor. Hola, Pirina, muchas gracias por la invitación. Bueno, voy a poner el timer. En primer lugar, agradezco el espacio que me están brindando para poder hablar un poco de lo que estamos realizando en Arequipa como parte del Museo de Historia Natural. Y en segundo lugar, mi felicitación, mi saludo bastante extenso a esta iniciativa, a esta comunidad, a esta organización de Women Birders, porque realmente llena un espacio bastante importante y bastante crucial en estos momentos, en los que sobre todo hay toda una corriente de generar algunos cambios en la sociedad, y creo que este tipo de iniciativas son un punto de partida crucial para ese tipo de cambios. Ya desde hace muchos años se ha venido hablando en algunos otros países acerca de la necesidad de que las mujeres y sobre todo a nivel de educación las niñas puedan estar involucrados con aspectos que generalmente muchos varones realizan, y esta exigencia cada vez es más fuerte porque hay todo un tema de percepción, no diría de diferencias a nivel de habilidades. Yo creo que no hay diferencias, pero sí un tema de percepción diferente en relación de cómo vemos los géneros, algunos puntos de vista, o cuáles son nuestros puntos de vista. Hay muchos estudios que enfatizan, em, incluso a través del proceso evolutivo, cómo es que la mujer tiene un sentido mucho más amplio y mucho más em, holístico de lo que es la conservación de la naturaleza. Nosotros estamos tratando de impulsar algo dentro del programa de aves urbanas del Perú. Em, Estamos todavía en pañales en relación a el inicio de los proyectos, pero sí tenemos experiencia con esto. Y la idea es poder trabajar con los niños justamente para romper este paradigma social. Así que bueno, eso quería mencionar antes de empezar con la charla. Así que ahora vamos de fondo con la charla. Lo que yo les voy a presentar es un repaso, no voy a extenderme mucho en algunos puntos. Lo podemos conversar después, o si alguno quiere escribirme, igual no hay ningún problema. Pero lo que voy a hacer es un repaso de los proyectos más importantes que estamos realizando dentro del área de ornitología del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional de San Agustín en Arequipa. Estos proyectos involucran áreas desde la ecología, evolución y conservación. Y básicamente los proyectos que voy a mostrar corresponden a algunos trabajos de tesis que he venido asesorando, y también proyectos mucho más amplios que incluyen colaboración internacional. Así que he dividido la charla en tres. En un momento voy a explicar,
Pero antes quería hacer una introducción de lo que ustedes seguro que ya conocen en relación a lo que es Arequipa o en el sur el suroeste, ¿no?, del Perú, en el sentido de que generalmente cuando hablamos de Arequipa o hablamos del sur, nos imaginamos unos valles tal vez un poco más secos, porque en realidad hay un gradiente bastante seco, bastante árido, pero también cuando hablamos de Arequipa, generalmente nos imaginamos el Valle del Colca, nos imaginamos Arequipa colonial con toda la arquitectura. Sin embargo, en esta foto, como ven, hay una mistura de ambientes que representan unidades evolutivas muy interesantes y sobre todo contextos ecológicos muy importantes para la diversificación de algunas especies. En este caso, obviamente, nos incumbe el tema de aves, pero no solamente es el tema de aves relacionado con esto que menciono, sino también está ejemplificado con toda la diversificación que ocurre con roedores, que ocurre con lagartijas, sobre todo en los últimos años, tal vez en los 2 últimos años ha habido un exceso saludable, obviamente, de descripciones de especies de lagartijas, sobre todo del género Leolemus. Muchos amigos y colegas están involucrados. Y entonces Arequipa representa, y el sur en realidad, representa una área biogeográfica bastante importante. Por otro lado, también imaginamos siempre al cóndor, ¿no?, en el Valle del Colca, pero voy a hablar de algunas otras especies que también tenemos en Arequipa. Esta es una especie bastante interesante. Este es un grupo de canasteros, seguro que ustedes lo reconocen bien. Ya seguro que después podemos hablar un poco de esto, pero básicamente para poder ejemplificar que no solamente estamos hablando de especies emblemáticas como el cóndor, sino que también algunos otros paseriformes. Brevemente, antes de entrar de fondo a la charla, como les mencionaba, la parte introductoria es importante em, mencionar a este naturalista, que es un naturalista arequipeño, que fue un naturalista muy importante para Arequipa a inicios del siglo pasado. Él nace en 1880, fue un médico, también fue un científico y sobre todo naturalista, como mencionaba, que realizó estudios en la universidad, pero después hizo algunos estudios en Francia. Él fue rector de la Universidad de San Agustín y en 1936 también fue rector de la Universidad de San Marcos. Los aportes de Edmundo Escomel Hervé son bastante relevantes para la medicina, pero también para la fauna silvestre, sobre todo en 1929, que publica este libro sobre la fauna de Arequipa, en la que hay algunas descripciones de especies que incluso ahora ya no son muy observadas dentro de Arequipa. Y en 1938 complementa muchos de estos estudios con este importante también estudio sobre la flora y la fauna de Arequipa, en la que ya hace una mayor descripción sobre el ambiente biológico de la ciudad. Pero menciono a Edmundo Escomel porque Edmundo Escomel es quien funda en 1920, más o menos, no tenemos una fecha exacta por lo antiguo que puede ser esto, pero más o menos en 1920 es que funda el Museo de Historia Natural, en el cual él, a través de intercambio con investigadores del extranjero, llega a tener una colección bastante importante. Actualmente, el Museo de Historia Natural está compuesto alrededor de 70.000 ejemplares de la fauna peruana. Quizás es la segunda colección más grande o el museo que alberga la colección de especímenes más grande de todo el Perú, la segunda, después de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entonces, hacía esta breve descripción, esta breve introducción, para que puedan entender un poco más cómo se organiza el Museo de Historia Natural. El Museo de Historia Natural, a través de la colección científica, está organizada en 6 áreas de investigación o 6 áreas de trabajo, que básicamente son entomología. Acá hay un error de tipografía. Entomología, que involucra todo el estudio de los insectos. Hay muchos investigadores, sobre todo un colega que está también haciendo descripciones constantes sobre lepidópteros. Es un grupo bastante, bastante interesante y sobre todo bastante revelador en el sentido de todo lo que se puede descubrir actualmente. Así como en herpetología, como mencionaba, toda esta cantidad de especies nuevas para la ciencia, sobre todo del género Leolemus. También está el área de ictiología, mastozoología, que también tiene bastantes especies descritas, ornitología, que es de lo que vamos a hablar, y por último, aracnología, en el que también se está impulsando, que es una nueva área, la descripción de nuevas especies para la ciencia. Hace poco, bueno, hace unos años se describió también una especie que es especialista, podríamos decir que es especialista de los bosques de Polilepis.
Esta es una imagen de lo que nosotros tenemos en la colección. Espero que acá la gente o los que o las que están escuchando esta charla no les llene de pavor esta imagen, pero en realidad es importante hablar de las colecciones científicas. Las colecciones científicas del museo son como los libros que guardan excelente información, es información súper útil cuando hablamos incluso de conservación, cuando hablamos de estudios genéticos, cuando hablamos incluso de estudios sobre proyecciones de cambio climático, etcétera, etcétera, etcétera. Son fuentes inacabables de información, pero también tenemos que mencionar que esta colecta o esta colección está debidamente reconocida por el Estado a través de CERFOR, así que todos los trabajos de investigación o los proyectos de investigación a través de proyectos de investigación o permisos de investigación, mejor dicho, pueden hacer un depósito en la colección de San Agustín del Museo de Historia Natural. En concreto, para que tengan una idea de lo que nosotros tenemos en el área de ornitología dentro del museo, este dato que ustedes ven acá del total de especies, ¿no? Siempre tengo un problema acá con el puntero, pero no sé si ven el cursor que yo tengo acá. Sí se ve, Víctor. Perfecto. ¿Qué pasó acá? Si ven el cursor, acá estoy señalando la cantidad de especies. Esto es un dato de del 2020. En este momento ya tenemos 1891 especies. Pero pongo este dato porque hicimos el 2020 el último inventario de lo que tenemos, y lo que tenemos en el museo o en el área de ornitología representa más o menos el 50% de la representación de especies que existen en el Perú, y para el caso de Arequipa representa el 48%, 49% de las especies que están registradas para Arequipa. Estoy. Alguien está con su micrófono abierto. Bueno, eso para cerrar esta parte introductoria. Y ahora sí nos metemos de lleno con la charla que les estaba comentando. Vamos a hacer este repaso de lo que tenemos nosotros, de lo que estamos realizando dentro de los proyectos de investigación. He dividido la charla en 3 áreas como para poder ordenar las ideas que ustedes puedan también rescatar de los proyectos que voy a mencionar. Y estas 3 áreas es ecología, evolución y conservación. En el área de lo que es ecología, nosotros al inicio realizamos unos trabajos o unos proyectos de investigación relacionados acerca de la importancia de las aves como indicadores ecológicos. Entonces, a través de la pregunta de investigación, si es que efectivamente las aves son buenos indicadores ecológicos, nosotros replanteamos algunas metodologías que se han establecido en algunas guías de inventario de fauna silvestre, básicamente relacionado con el hecho de que en algunas regiones del país, estas metodologías que se establecen, por ejemplo, siendo un poco más aplicado a los estudios de impacto ambiental, que quizás muchos de ustedes entienden, muchas de estas metodologías, valgan verdades, no son muy bien acreditadas cuando nosotros hablamos de las características propias de determinados lugares. Me refiero a que, por ejemplo, en Arequipa nosotros tenemos áreas así bastante áridas, tenemos después, si subimos un poco en altitud, tenemos áreas un poco más secas, pero que están eh, digamos que tiene presencia de fauna bastante xerofítica, pero que también es bastante ¿no? diferente a lo de los desiertos, la composición es algo diferente. Y por último tenemos, estoy haciendo 3 comparaciones bastante como que extrapolando, ¿no? Porque obviamente hay más unidades de vegetación. Y por último, para que vean esta imagen, tenemos un bosque que en ese momento que saqué la foto parecía algo nuboso, pero en realidad también es un bosque seco, pero está compuesto principalmente por polilepis. Lo que quiero decir con esto es que cuando nosotros hablamos de lo que son los inventarios para fauna silvestre, al establecer metodologías que se encuentran en la literatura peruana, muchas de estas metodologías responden a criterios que no son discutidos localmente. Por ejemplo, cuando hacemos un punto de conteo, que todas ustedes, por ejemplo, saben, ¿qué nos dice la literatura? En realidad, la literatura es limitada cuando nosotros queremos buscar relación
con literatura peruana y nos tenemos que a veces someter a literatura extranjera, en la que dicen que 5 minutos, ¿no?, son necesarios para hacer un punto de conteo, o 10 minutos son necesarios para hacer un punto de conteo, y de pronto tenemos estas dos situaciones. Tenemos una zona o un área donde es muy árido, en la que tal vez la diversidad es mucho más baja, y después tenemos a la mano izquierda este bosque que comentaba, que tal vez la diversidad es mucho más alta. Entonces, las metodologías no son las más adecuadas en relación al contexto geográfico y también al contexto logístico que uno puede en un momento determinar para hacer su proyecto de investigación si somos investigadores o estudiantes. Por lo tanto, para responder esta pregunta de cuál es el método adecuado, si es que nosotros hablamos de dos puntos, perdón, de dos aspectos importantes metodológicos, que son los puntos de conteo y las listas de McKinnon, nosotros realizamos un estudio exploratorio en los bosques de Polilepis. Esta es una imagen mucho más amplia del bosque que les mencionaba, para poder hacer a través de puntos de conteo y listas de McKinnon, que son dos métodos que espero que ustedes estén relacionadas, ver si es que efectivamente la unidad de esfuerzo, es decir, por ejemplo, el tiempo de observación de 5 o 10 minutos, o la unidad de esfuerzo en las listas de McKinnon de 10, 15 o 20 especies, era diferente, ¿no?, para poder determinar una abundancia o una riqueza de especies. Entonces, lo que nosotros encontramos en los bosques altoandinos es que cuando nosotros hacemos esta comparación, como ven acá, haciendo esta comparación de dos tipos de metodologías para estimar la diversidad entre listas de McKinnon y puntos de conteo, nosotros hicimos una comparación de listados para las listas de McKinnon de 5, 10 y 15 especies, y para los puntos de conteo de 5 minutos a 10 minutos como tiempo de observación, y de 25 a 50 metros como radio de observación. Y lo que nosotros encontramos que efectivamente las guías no tienen esta mención especial, porque obviamente se tienen que hacer estos estudios preliminares, y esto es necesario que se puedan hacer en otros tipos de ambientes, como por ejemplo los páramos, o por ejemplo en Cusco, cuando estamos hablando de los bosques nublados, o cuando estamos hablando de valles un poco más interandinos. Es importante que nosotros podamos hacer estos estudios preliminares para poder establecer un esfuerzo adecuado al momento de realizar nuestro proyecto de investigación, nuestro trabajo, si nosotros queremos usar estas metodologías relacionadas con la estimación de la diversidad. En ese sentido, Gabriel Vázquez fue uno de los tesistas que toma esta idea para poder realizar su tesis. Esto está en el repositorio de la Universidad Nacional de San Agustín, y él hace una comparación justamente de la duración del tiempo de conteo y el radio de observación en 4 ambientes de la ciudad, perdón, de la región de Arequipa, y él establece, entre otras cosas, que los 5 minutos son tiempo suficiente y el tiempo más preciso para poder determinar una buena estimación de la diversidad de aves en estos tipos de ambientes. Ese sería tal vez el primer resumen o el primer alcance de lo que nosotros hemos hecho en relación con lo que son los indicadores biológicos. Esto tiene muchas más preguntas de investigación. Después se quisieron hacer más cosas. Por ejemplo, particularmente yo publiqué un libro acerca de metodologías en el inventario de aves amazónicas, justamente también hablando sobre este tema de la efectividad de las listas de McKinnon y los puntos de conteo. Está disponible en la web si alguna persona está interesada. Algo que se enmarca en lo que nosotros estamos haciendo con esta, digamos, iniciativa del Programa de Aves Urbanas del Perú, el PAU, el cual tiene distintas regiones que están involucradas con esto, es el tema de la ecología urbana. Y no me voy a extender mucho, voy a hacer puntualmente algunos ejemplos relacionados con básicamente estas 4 amenazas, o mejor dicho, 3 amenazas, porque no quiero hablar de las especies introducidas, no quiero crear un debate por ahora, pero todos sabemos que especies introducidas como el gato son elementos importantes que deben ser estudiados en la ecología urbana del país. Es urgente. Ya se han hecho trabajos en Ecuador, se han hecho trabajos en Colombia. Hace poco ha sido publicado, hace unas semanas ha sido publicado un trabajo acerca del impacto de los gatos en Colombia. Así que es crucial que también podamos ver este tipo de impactos o este tipo de estudios a nivel de la ecología urbana. Esta imagen es bastante reveladora
ahí vemos una imagen de lo que ocurre con las aves a nivel urbano. Si ustedes ven, por ejemplo, en otros ambientes, en zonas templadas, ocurre bastante impacto con los edificios relacionados con la mortandad de aves, sobre todo en época de migración. Luego tenemos los observadores de aves en áreas urbanas que básicamente se remiten a hacer observaciones de estos animales muertos. También tenemos la mortandad de aves que ocurren por los impactos con automóviles, que también ocurre mucho en zonas templadas, en países de zonas templadas. Y por último, el tema de los gatos, como mencionaba, que es un tema bastante delicado y de bastante debate, que se necesita mucho de la academia, de la ciencia, en concordancia con el trabajo de ciencia ciudadana para que no solamente nos remitamos a hablar de cosas técnicas, sino que a través de un lenguaje adecuado y el grupo que ustedes tienen, la organización que ustedes tienen, justamente llene ese espacio para que pueda entablar ese equilibrio entre lo que es el público en general y tal vez la academia para poder explicar cuál es el impacto de especies introducidas como los gatos. Que finalmente un niño que por todas estas amenazas no entiende o no sabe qué es un ave, ¿no? Y le pregunta a su mamá qué es un ave. Actualmente hay toda una declinación de poblaciones, sobre todo con aves migratorias, que está relacionada con un punto importante que muchos biólogos están alarmando en los últimos, digamos, este año quizás, y también es la declinación de la población de insectos. A nivel mundial, la cantidad de insectos está disminuyendo y eso es eso es un serio problema, un grave problema para el planeta. Pero bueno, no quiero extenderme mucho con esto. Puntualmente sobre el tema de contaminación lumínica, nosotros hemos venido trabajando proyectos que todavía necesitamos algunos tesistas para esto relacionados con el Down Chorus, es decir, este coro matutino de las aves que está afectado por la contaminación lumínica artificial que existen en las áreas urbanas, ¿no? Tal vez ustedes cuando han ido de juerga o cuando han ido de fiesta y están regresando a las 3 de la mañana y aún así estando, digamos, con algunas copas encima, no nos olvidamos de observar aves y de pronto escuchas una Sonotrica capensis, un gorrión de cuello rufo cantando a las 3 de la mañana o un tihuanco cantando a las 3 de la mañana, y es que el pobre está siendo afectado por esta contaminación lumínica que rompe el ritmo circadiano de estas aves y rompe también ese esfuerzo que las aves hacen para poder comunicarse con otras especies, o perdón, con otros individuos, eh, y al tener tanta inversión de energía por culpa de la iluminación o de la contaminación lumínica, estamos afectando también el fitness o el éxito reproductivo de estas aves. Esta es una imagen bastante también fácil de entender en relación a lo que les mencionaba del efecto lumínico. Esta es la ciudad de Arequipa, si algunos o algunas no conocen. Lo más importante acá es justamente todo este contorno urbano que existe en una ciudad, tal vez la segunda o tercera ciudad más importante del país. Imagínense lo que ocurre en Lima, imagínense lo que ocurre en en otras ciudades. Luego, conectado con este punto de la contaminación lumínica, tenemos la contaminación acústica, y este es un artículo bastante bueno que nosotros tomamos como ejemplo para explicarles el proyecto que nosotros hemos desarrollado. Este artículo tiene un título bastante sugerente y es Sin dormir en los pueblos, y está relacionado con justamente el hecho de que las aves simplemente no duermen por culpa de toda esta contaminación lumínica y también contaminación acústica producto de la urbanización. Entonces, respecto a la contaminación acústica, ya se ha hablado desde hace mucho tiempo que la bioacústica no solamente es importante en relación a la aplicación que tiene con la sistemática o la conservación, sino que también tiene que ver con esto de la ecología urbana para poder entender cómo es que nuestras actividades están afectando las poblaciones a nivel mundial en ambientes urbanos. Brevemente acá es importante tener en cuenta que cuando yo hablo del canto, el canto, muchos de ustedes o de todas las personas que están escuchando me dirán, ¿y por qué el canto? Y es que el canto cumple diferentes funciones, ¿no? Cumple funciones de defensa, no solo nos sirve a nosotros para identificar especies, sino que en las especies o en los pájaros, el canto tal vez es una de de las características evolutivas más importantes de las aves, junto con el plumaje. Entonces, incluso está relacionado con los caracteres envueltos con el reconocimiento de especies, que lo vamos a hablar en un momento.
Y por otro lado, esto ya tiene un contexto más de especiación y más de evolución, que es algo que también he estudiado bastante, que es un mecanismo de aislamiento reproductivo. Por otro lado, también, al ser o al estar involucrado con selección sexual, también está relacionado con estas cuestiones de especiación. Es importante como observadores de aves también que o como ornitólogos, que podamos entender que hay ciertas características en relación a las diferencias del canto. Este es un punto de partida para que nosotros podamos entender también cómo diferenciar aves en el campo, pero desde un contexto más taxonómico, perdón, más sistemático. Y acá les muestro una imagen bastante eh, agradable, me parece a mí, para que puedan entender de cuando nosotros hablamos de los paseriformes, de este grupo de pájaros de todo el planeta, que son la mayoría de pájaros pequeños. Los paseriformes están divididos en dos grupos importantes, que son los subocines y las aves ocines. La diferencia entre los subocines y los ocines es que los ocines tienen el canto aprendido. Es, por ejemplo, un buen ejemplo de los ocines, el gorrión de collar rufo, que lo voy a repetir muchas veces, o el cucarachero, o digamos los jilgueros, en los que cuando el polluelo nace, el ave, desde esa temprana edad, ya viene con el canto aprendido, es decir, simplemente, perdón, sale con un canto, pero lo aprende el padre. Esos son los ocines. Es decir, el polluelo, mientras va escuchando al padre, va aprendiendo el canto del padre y de esa manera el ave se desarrolla, ¿no?, con ese canto y lo va aprendiendo. Y esto es importante porque, por ejemplo, nosotros podemos tener dialectos y en el caso de la tanquita o el gorrión de collar rufo, si ustedes son mucho más perceptivos con las variaciones de los cantos, se van a dar cuenta que las tanquitas tienen dialectos en Cusco, en Arequipa, en Tacna, en Lima, en distintos sitios, canta de una manera diferente. La tanca está distribuida en toda Sudamérica, imagínense la cantidad de dialectos que tiene. Estas son las aves ocines, que son las aves que aprenden el canto. Y las aves subocines son aquellas aves que no aprenden el canto, es decir, desde que nacen ya tienen un canto establecido. Y estamos hablando de subocines, para que tengan una idea, de, por ejemplo, los furnáridos, los canasteros, los cola de espina, algunos tiránidos, como por ejemplo los, qué sé yo, no me acuerdo los nombres en español en este momento. Em, pero en realidad casi todos los tiránidos, los manakin, los flycatchers, etcétera, tienen esta característica del canto no aprendido. Y esto nace de la diferencia de un órgano que es el órgano encargado, el órgano fonador en las aves, que es la siringe. Las aves tienen la siringe a diferencia de otras especies. Y como ven, a la mano izquierda tenemos una siringe que es muy simple anatómicamente y a la mano derecha tenemos una siringe que es mucho más com- compleja anatómicamente. La imagen de la izquierda es la siringe de los ocines, perdón, de los subocines, y la imagen de la derecha es de los ocines. En este sentido, aquellas aves que tienen estos cantos monótonos, repetitivos, como por ejemplo los canasteros, los tamnofílidos, sobre todo, eh, tienen la siringe de la mano izquierda. ¿Por qué? Porque justamente son más simples, son más sencillas la siringe. En cambio, aquellas aves que tienen repertorios más amplios, como por ejemplo los jilgueros, los túrdidos, los chihuancos, que tienen, si ustedes conocen bien, tienen unos complejos, tienen unos repertorios gigantes, es porque tienen una siringe mucho más compleja. Entonces, ya de por sí, si están en campo, se pueden hacer estas diferencias para poder entender si es que esta ave pertenece al grupo de los ocines o al grupo de los subocines en relación incluso a las características del canto. Pero este es un tema evolutivo. Lo que simplemente quería mencionar es que nosotros podemos trabajar eh, con este contexto para poder hacernos una pregunta de investigación. Si es que efectivamente la contaminación acústica en un área urbana como Arequipa afecta el canto del ave,
y este es el primer proyecto que hemos relacionado o que hemos establecido en relación a esta pregunta. Esto lo ha desarrollado Rafael Montes y planteamos la hipótesis de que en función de un gradiente urbano, es decir, de acá a de la izquierda a la derecha, tenemos un gradiente menos urbano, es decir, una área rural, y a la derecha tenemos una área muy urbana, y la frecuencia del canto será afectada de forma directa. Y para lo cual nosotros en el área de ornitología tenemos equipos de bioacústica profesionales con los cuales podemos hacer mucho trabajo en relación al tema de bioacústica. Acá hay algunos miembros del área, Rafael es de la derecha, y el sistema de estudio que nosotros elegimos es esta especie, la Zonotrica capensis, el gorrión de cuello rufo, o la tanquita como la conocen en algunos sitios. Nosotros establecimos un área de muestreo en la ciudad de Arequipa, hicimos una grilla, y dentro de estas grillas establecimos los puntos para la grabación. Obtuvimos 240 cantos, utilizamos este programa que tal vez algunos estén familiarizados, que se llama Raven, es de descarga gratuita, cualquier persona lo puede descargar de su computadora, y a partir de este programa nosotros obtuvimos medidas de, de los cantos, ¿no? Que son convertidos en valores numéricos para poder hacer estas figuras en los cuales, no es necesario que explique mucho, nosotros encontramos un patrón bastante interesante. Quiero que se enfoquen en esta figura de la derecha, de la parte inferior, en el que nosotros encontramos en relación al área, dividimos área silvestre, rural, suburbana y urbana, y si observamos la frecuencia mínima del trino de esta especie, observamos que hay un patrón positivo, es decir, en áreas silvestres el trino, la frecuencia mínima del trino es mucho más baja que en áreas urbanas. ¿Qué quiere decir esto? De que las aves en áreas urbanas cantan a una frecuencia mucho más alta. Y esto es lo que nosotros hemos descrito en este artículo que fue publicado el año pasado. Lo pueden descargar también del internet, eh, y ahí está mucho más explicado lo que les estoy mencionando. Acá ya visualmente, a través de algunos análisis multivariados que hicimos, podemos encontrar una relación bastante directa en el efecto de la frecuencia mínima. Este es un punto importante, porque cuando nosotros hablamos del canto de las aves, generalmente hablamos simplemente del canto, ¿no? Pero el canto puede ser dividido en distintas clases de canto. Tenemos llamados o gritos de alarma, tenemos el trino, tenemos la parte introductoria, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando hacemos estos análisis, no podemos hacer un análisis del canto propiamente dicho, sino que lo importante de este trabajo que hicimos es que hicimos el análisis en cada una de estas partes del canto. Y por otro lado también, cuando hablamos del canto, no podemos generalizar si tiene una frecuencia mínima o una frecuencia máxima. Los impactos del ruido antropogénico producido por nosotros impacta en solamente la frecuencia mínima. Y esta frecuencia mínima está relacionada con justamente la parte más importante en la cual, por decirlo en términos fáciles, es como que la parte en la que se fija más la hembra. Si nosotros variamos esta frecuencia por culpa del ruido, nosotros estamos afectando a los machos para poder atraer a las hembras, en otras palabras. Este es otro proyecto de investigación relacionado también con la misma pregunta de investigación, pero ya no en ambientes urbanos, sino a partir de una cuenca geográfica en la que también tratamos de entender cómo es que el cambio relacionado con la parte ambiental y con la parte ecológica puede afectar el canto en esta especie. Este es un proyecto que está ya en fase de escritura, que ya terminamos de salir al campo, y como les decía, está relacionado más con esa heterogeneidad del hábitat para poder entender cómo es que estos mecanismos pueden cambiar el canto en estas especies. Esto lo estamos trabajando con un colaborador externo, que es Marcelo Araya, con el cual hicimos un curso de bioacústica hace un par de años. Este año queremos volver a hacer este curso, pero que estaría enfocada no solamente en la parte de grabación, sino sobre todo en la parte de análisis, justamente para hacer este tipo de estudios de investigación. Cerramos la parte de contaminación acústica y nos metemos a la parte de contaminación atmosférica. Acá simplemente mencionar que es también importante los estudios de contaminación atmosférica. Tenemos un gap, tenemos un espacio bastante importante, una ausencia de estudios, como ven en este mapa, en toda la vertiente occidental de los Andes relacionados con
estoy hablando de trabajos publicados, no de tesis, relacionados con los efectos de la contaminación atmosférica en las aves. Esta es una revisión que se hizo algunos años atrás, 2018 me parece, sobre los estudios de contaminación atmosférica. Esta tesis es realizada por Juan Chacón, en el que nosotros también, agarrando dos especies importantes, Sonotriquia otra vez, que es un excelente sistema de estudio, y Chihuanco, Turdus chihuanco, analizamos el efecto, perdón, analizamos la acumulación, la bioacumulación de la contaminación por metales pesados en la ciudad de Arequipa. Encontramos, también esto está en una fase de escritura para publicación, encontramos que dentro de los metales que nosotros evaluamos, el arsénico tal vez es el metal que podría darnos una idea más interesante de cómo es que está afectando a las aves. El arsénico lo hemos encontrado en mayor proporción en las dos especies que hemos analizado, específicamente con el Turdus chihuanco. Esto puede estar relacionado con la dieta que están comiendo estas especies, es decir, las aves están contaminadas de arsénico en Arequipa. Yendo rápidamente, como decía, esto es un repaso. En el tema de evaluación, dentro del área o la temática de evaluación, nosotros hemos considerado que un buen sistema de estudio para los estudios evolutivos son los furnarios. Este es un canastero de los cactus. ¿Por qué? Porque los furnarios tienen algunas características que ya les mencioné con el canto, ¿no? Estas especies son subocines, tienen, como ven en esta imagen, unos plumajes mucho más humildes, por decirlo así, mucho más sencillos, que de alguna forma se camuflan con el medio ambiente en el que viven o con las características del hábitat, pero tienen contextos evolutivos mucho más interesantes que los ocines. Nosotros estamos realizando algunos trabajos incluso con genómica, que en este momento estamos en la etapa de trabajo de laboratorio, porque ya hemos hecho el trabajo de campo, justamente el canastero de los cactus. Esto lo está trabajando Sabrina Ramos, y implica un trabajo de genómica para poder ver si es que las tres poblaciones que existen en la costa pacífica del Perú son especies diferentes o si representan especies con algún grado incipiente de especiación. Esto está enmarcado también dentro de un proyecto que ha sido financiado por la Universidad Nacional de San Agustín. Este figura de financiamiento de proyectos de investigación entiendo que ocurre también se da en otras universidades, así que nosotros hemos aprovechado justamente todos estos proyectos que estoy mencionando a través de estos fondos que existen en las universidades, pero también a través de colaboración con otras instituciones internacionales, extranjeras. Y este proyecto de biogeografía es un proyecto de largo aliento. Estamos básicamente en una etapa de colecta de muchos taxones, de muchos individuos, para poder hacer paulatinamente, con calma, estudios genéticos de revisiones sistemáticas de algunas especies. Esto también está a la espera de estudiantes que quieran realizar la parte genética en el laboratorio de ornitología del museo. Específicamente, acá, para darles un ejemplo, Santiago Barreto es un tesista que está trabajando con las características morfológicas del minero común, que tal vez mucha gente no le da importancia, pero lo que les tengo que mencionar es que esta especie tiene, en Perú tiene 5 subespecies, y en Arequipa tenemos 4 subespecies que están eh, distribuidas desde los 0 metros hasta los 4.500 metros de altitud, y los tenemos en Arequipa, ¿no? Posiblemente la población de la costa y la población de la sierra sean especies diferentes. Nosotros hicimos un análisis ya preliminar con datos mitocondriales, y como se dan cuenta, existen acá 2 clados diferentes para algunos que estén familiarizados con esta parte. En relación a lo que es la sistemática o la filogenética, tenemos 2 clados diferentes, una población andina y una población costera. Quiere decir de que en esta especie, que mucha gente no le da mucho interés, posiblemente estamos hablando de 2 especies diferentes. Necesitamos hacer un muestreo mucho más amplio, todavía nos falta un par de subespecies de colecta para poder eh, concluir de que efectivamente se tratan de 2 especies diferentes. Es decir, esta especie de canastero que está distribuida en los Andes peruanos, en la vertiente occidental, no sería una especie, sino que en realidad serían 2 especies, y además daría pie también a otros estudios filogeográficos interesantes. Santiago está realizando un análisis de la parte morfométrica. Él ya ha culminado su
parte de redacción de la tesis, en este momento está en revisión, y también en la fase de publicación, en la fase de manuscrito, de redacción de manuscrito. En ese sentido, también estamos haciendo con Mauricio Ugarte una colaboración también con instituciones internacionales para hacer un análisis de la situación taxonómica de Sinalaxis curseni. Es una especie endémica del bosque de Lampai, pero que existen algunas poblaciones cerca de Mollepata, y tenemos algunas preguntas ahí de investigación, si es que efectivamente es una especie como tal o si es una subespecie de otro complejo de especies. No los quiero marear mucho. Básicamente acá es una imagen del sitio donde nosotros hacemos algunas expediciones ornitológicas. Esta fue una salida que hicimos en el bosque, en el valle de Mollepata, en el que colectamos algunas especies de interés para el área, para el museo. Luego, para terminar esta parte, tenemos algunos otros proyectos relacionados, como decía, con la parte genética, sobre todo con la parte relacionada con lo que es el nicho ecológico y también con la parte relacionada con lo que son los endemismos que ocurren en la vertiente occidental de los Andes. Esto de la evaluación del estado de conservación corresponde a la parte que voy a hablar en un momento. Entonces, tenemos también otro proyecto financiado dentro de lo que son las fuentes de financiamiento de UNSO Investiga para poder hacer un estudio de la diversidad y distribución de las aves. Este proyecto está detenido por cuestiones de presupuesto y cuestiones de logística interna, así que esto lo tenemos por ahora detenido, pero dentro de este proyecto de investigación hemos realizado algunas salidas que también ha involucrado el entrenamiento y el reforzamiento de muchos de los voluntarios que forman parte del museo, y también de algunas zonas que han solicitado visitar el museo, con los cuales hemos asistido a algunas salidas y hemos hecho algunos trabajos de monitoreo con aves, no solamente la parte de captura, sino también algunos métodos como los puntos de conteo, el uso de redes, el anillamiento a través de Mauricio Ugarte, el tema de las mudas y etcétera, a través de cursos y otras cosas. Finalmente, como ya para un tema antes de terminar esto, quería enfocarme en uno de los proyectos que quizás sirve de marco para muchas de las cosas que en este momento estamos explotando bastante, y es el tema de, me parece que Pierina también en algún momento habló, pero este es un proyecto mucho más amplio, que en primer lugar voy a hablar acerca puntualmente de una parte que estamos desarrollando en Ayacucho y en Ica, que es sobre la ecología trófica de esta población de cóndores o de las poblaciones de cóndores que están distribuidas en los Andes, en la parte andina y en la parte costera. Siempre con estas imágenes, que fue un naturalista que vivió allá por el 1750. Santiago de Cárdenas era, según los cronistas, que era considerado un loco, le decían Santiago el Pajarero, porque Santiago de Cárdenas quería inventar una máquina para volar y se inspiró en el cóndor, ¿no? Y esta imagen es bastante agradable porque como que nos da una idea de Santiago con su amigo el cóndor. Santiago es considerado el padre de la aviación, incluso en Argentina es bastante reconocido porque sus publicaciones, aunque fue mal entendido e incomprendido, y también le hicieron bastante bullying en esos años, obviamente porque no era o de la nobleza y no tenía un cargo alto, pero sí algunos manuscritos llegaron, cruzaron los siglos, estamos hablando casi de 200 años, y algunos de ellos han sido recuperados por algunos autores. Incluso hay una publicación de los hermanos Stucky sobre Santiago de Cárdenas. Pero presento esta imagen para que se den cuenta de que Santiago de Cárdenas observaba cóndores, o sea, sus observaciones parten del trabajo que él hacía en la costa de Lima. Es decir, él observaba cóndores en la costa de Lima, cerca de Miraflores, cerca de Chorrillos. Él iba y los cóndores visitaban esta parte de la costa peruana. Sin embargo, ahora ya posiblemente los sitios donde es más fácil observar, o más comúnmente fácil observar cóndores, simplemente son San Fernando en Ica e Illescas en Piura. Además está hablar del cóndor, todos sabemos la importancia del cóndor,
Acá, en esta imagen, lo que quiero mostrarles es de que la cantidad de publicación que existe en relación al cóndor, si nosotros comparamos con la literatura extranjera, es bastante, eh, em, no diría exagerado, pero bastante contraste, tiene bastante contraste, ¿no? En blanco tenemos, en puntos blancos tenemos la cantidad de literatura hasta el 2020 en el extranjero, Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador, y en negro tenemos la cantidad de publicaciones que existen en el Perú. Quiere decir de que es un campo fértil para que nosotros sigamos inspirándonos de algunos colegas y de algunos investigadores que han venido trabajando el cóndor desde hace algunos años atrás, y también se necesita que hayan más condoreros que puedan hacer estudios, como por ejemplo el cual nosotros estamos desarrollando, relacionado con la dieta del cóndor. O sea, no se ha descrito la dieta del cóndor haciendo una comparación en relación, por ejemplo, con lo que come en ambientes urbanos perdón, en ambientes costeros y en ambientes andinos. Se tienen datos visuales, se tienen datos anecdóticos de ciencia ciudadana, pero no hay todavía un estudio que haya exactamente descrito la dieta del cóndor. Nosotros, dentro de este proyecto que fue financiado por CERNAM, eh, hemos hecho un trabajo de ecología trófica de esta especie, del cual estamos generando algunas publicaciones que voy a mencionar. Voy a correr acá, el tiempo me está ganando. Básicamente nosotros hemos trabajado en esta parte de San Fernando, y esta es una imagen cotidiana de los amaneceres que ocurren en San Fernando, no es nada del otro mundo. Anímense a ir, es un sitio hermosísimo para poder observar cóndores con ese fondo marino. Y también hemos trabajado en la parte andina que corresponde a la Reserva Nacional de Pampa Galeras. Hemos hecho una colecta de agrópilas que dejan los cóndores en estas dos zonas, ¿no? Acá una condorera, por ejemplo, en Galeras, también es un sitio excelente para observar cóndores. Hay una pared ahí gigantesca de hasta 60 cóndores perchados en un momento determinado. Obviamente no ocurre todos los días, pero también es un sitio maravilloso para observar cóndores. Acá para que tengan una idea geográfica de lo que estoy hablando, más o menos entre Ayacucho e Ica, es más o menos 110 a 120 kilómetros. Quiere decir que el cóndor fácilmente lo puede hacer en unas horas. Un cóndor, según los estudios de Sergio Lambertucci y colaboradores, puede volar puede recorrer 65 kilómetros, datos de Renzo Piana, y hasta 360 kilómetros, datos de Sergio Lambertucci. Es decir, que le va bastante bien al cóndor moviéndose en áreas largas, en áreas extensas. Nosotros lo que hicimos, como les mencionaba, fue colectar higrópilas, pero también colectamos plumas para hacer un trabajo de isótopos estables. Las plumas las hicimos un procedimiento mecánico para poder extraer un polvo que estamos trabajando en un laboratorio, y con el tema de las higrópilas hicimos un trabajo mucho más minucioso con los microscopios y con los estereoscopios. Este fue un trabajo hecho por Pierina, por Yuri, por Mayori, que realmente se volvieron expertas en identificación de pelos a partir de agrópilas, y a partir de eso también estamos haciendo análisis de dietas de otras especies, así que si alguien está interesado también en entrenarse, puede contactarse con ellas, son unas capas en ese tema. Brevemente acá, efectivamente nosotros encontramos diferencias en isótopos estables a partir de los análisis de plumas, que quiere decir de que a partir de las plumas nosotros podemos obtener datos del consumo, ¿no? De la dieta del ave, en este caso el cóndor, y estos no es necesario que les explique, pero lo que nos está diciendo los datos de los isótopos es de que las poblaciones de la costa se alimentan de más recursos marinos y las poblaciones andinas, obviamente, de recursos terrestres. Pero lo estamos haciendo desde una perspectiva de simplemente colectar plumas, es decir, lo que nos produce colectar plumas es también un valor eh, bastante agregado para poder hacer la investigación. Luego hicimos esto, que esto es parte de otra publicación, ¿no? De la descripción de la dieta, y evidentemente también mostramos diferencias en relación a la dieta que consumen los cóndores que están en la costa con los cóndores que están en la región andina. Hemos encontrado, esto es un dato interesante, 21 especies de vertebrados que consumen las poblaciones que viven en la parte andina, y 19 especies en la parte costera de los cóndores. Y esto es un dato que es bastante importante porque el cóndor en realidad come todo, o sea, se alimenta de todo. Hemos encontrado incluso didélfidos, es decir, marsupiales pequeños,
entre otras cosas interesantes. Sin embargo, este estudio nos relevó, o nos reveló, mejor dicho, una situación bastante preocupante, y es el tema de la contaminación por plástico. Y como ven acá, esta imagen habla por mí y habla por todo lo que puedo hablar sobre el plástico. Es innegable que la contaminación por plástico ya es un problema serio, y esto es lo que nosotros encontramos en las egadrópilas de cóndor. Esto no es mentira. Esto, cuando nosotros empezamos a revisar las egadrópilas, nos dimos con la sorpresa de que los cóndores tenían esta cantidad de microplásticos en sus egadrópilas, desde micro hasta megaplásticos. Creo que acá hay un error. Entonces, a partir de esto nosotros hicimos una publicación, ¿no? Y nos enfocamos en la cantidad de microplástico y sobre todo en el tipo de microplástico. Encontramos desde microplásticos hasta megaplásticos. Esto básicamente no implica el trabajo físico-químico, solamente el trabajo de observación de los tipos de plástico, los colores de los plásticos y de alguna forma la caracterización de los plásticos. Hipotetizamos que el origen del plástico puede ser de nuestras actividades, evidentemente, que también están relacionadas con el consumo de sus presas que se alimentan del plástico. Hemos encontrado estómagos de algunos animales domésticos que tenían hasta mascarillas. Si ustedes ven acá en esta imagen de la izquierda, hay una mascarilla de plástico, ¿cómo se llama esto? Por el COVID, que obviamente los cóndores se alimentan después de estas vísceras, de estos órganos, y después ingieren estos plásticos. Esta es una imagen que nos brindó Mariana Peralta de Cerfor Arequipa, en el que abren a un cóndor y encuentran en su estómago también restos de plástico, de los platos que se usan para las parrilladas y ese tipo de cosas. En conclusión, encontramos una frecuencia, una ocurrencia del 100% de microplásticos en la región marina. ¿Qué quiere decir? De que todos los individuos que nosotros estudiamos, o todas las egarópilas, mejor dicho, están 100% contaminadas de microplástico. Y en la parte andina encontramos el 85% contaminado por microplástico. Respecto a algunas características de los microplásticos, encontramos que la mayor cantidad o la mayor ocurrencia de microplásticos respondía al color azul, y esto por literatura está relacionada con un material mucho más artificial que tiene que ver con las ropas o con las prendas que nosotros tenemos, estas ropas sintéticas que consumimos o que compramos todo el tiempo. Como mencionaba, una de las hipótesis a través de la transferencia directa de los animales o a través del proceso digestivo de contaminación desde el mar. Luego los mamíferos marinos consumen estos recursos contaminados, y luego obviamente cuando mueren, el cóndor se alimenta de estos y por consiguiente adquiere o ingiere este tipo de microplásticos. Finalmente, eh, tenemos un proyecto de conservación en el que Yuri prácticamente es la que está liderando a través de su tesis sobre lo que es la percepción de cóndores en el Valle del Colca. Yuri ya ha terminado la parte de campo, en este momento estamos viendo la parte de la escritura, y este es un trabajo bastante interesante de lo que es en realidad la conservación de especies. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos decirle a las personas de las comunidades o de los sitios donde viven algunas especies que conserven algo que nosotros no entendemos cómo ellos lo aprecian. Si nosotros vamos al Valle del Colca o vamos a Apurímac o vamos a Ayacucho, muchas de estas personas tienen una percepción diferente del cóndor. El cóndor está relacionado con los conflictos humanos, es decir, muchos de ellos aducen de que los cóndores se comen su ganado, pierden el ganado por culpa del cóndor, y en otros sitios como el Colca, por ejemplo, el cóndor sí reedita ingresos económicos. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos decirle a estas personas que tienen una percepción negativa del cóndor que cuiden a los cóndores, ¿no? Por eso es importante que nosotros, a partir de este tipo de estudios, a través de este enfoque, podamos entender por qué ellos piensan o por qué tienen esta idea o esta percepción negativa de los cóndores, y explicarles en función de esos análisis que lo que están pensando tal vez no es del todo cierto. Entonces, a partir de encuestas, Yuri ha venido trabajando con esto, y tenemos un proyecto más amplio en Apurímac y en Ayacucho que vamos a empezar en junio,
queremos evaluar a través de variables, como por ejemplo, si la percepción de un anciano y una anciana es diferente, si la percepción de un niño y una niña es diferente, o de un joven y una jovencita es diferente, en función de la edad, si los ancianos y los niños tienen una visión diferente, obviamente producto de la globalización y producto de la sociabilización, tal vez los ancianos tienen una percepción diferente. Y por otro lado también si existe una percepción a nivel rural y a nivel urbano en relación a la percepción que puede estar relacionado con la educación. Posiblemente, como algunos estudios lo manifiestan, la educación nos da un grado de sensibilización hacia la conservación de las especies y en ese contexto, por eso decía al inicio, que es importante que las niñas puedan tener esa parte de educación bastante bien clara y sobre todo el esfuerzo que nosotros podamos hacer, porque justamente las niñas tienen una visión mucho más amplia a lo largo de su vida. Y quizás los niños y quizás los jóvenes tienen una visión diferente de la conservación de las especies. Justamente queremos entender a través de este estudio eso. Este estudio también ha sido complementado por una encuesta nacional que nosotros hemos hecho aprovechando la coyuntura de la pandemia y esta encuesta ya ha superado las 600 encuestas y estamos analizando también cómo es que la gente percibe en las áreas urbanas la importancia del cóndor. Y ahí sí estamos metiéndole también estas mismas variables, pero estamos viendo incluso en función de los estratos económicos de los distritos o de las personas que nos responden. Finalmente, con el tema del cóndor, esto es un punto que da para otra charla, y este es el proyecto que vamos a empezar en Apurímac y en Ayacucho y en Arequipa, es de un nuevo concepto acerca de lo que es la conservación de especies, que es una visión mucho más holística de lo que son los servicios ecosistémicos, y es las contribuciones de la naturaleza a las personas. Estas contribuciones o este enfoque de las contribuciones abarca aquellas contribuciones negativas, como por ejemplo esos conflictos fauna-humano o humano-animal, y aquellas contribuciones desde la parte económica, desde la parte social, incluso desde la parte espiritual, ¿no? Como por ejemplo el Jaguar Fiesta. Esto vamos a desarrollarlo este año, en junio, y estamos bastante emocionados con empezar este proyecto en el cual vamos a necesitar el apoyo de muchos voluntarios, sobre todo en la parte de Ayacucho y en la parte de Apurímac, no obstante también en la parte de Arequipa, y si alguno está animado, bienvenido. Y en agradecimiento para toda esta parte del proyecto del Cóndor, es para las personas que están acá, Yuri, Pierina, Sandra Cáceres, Juan López, Sandra Cuadros, Gonzalo, todo el personal de CERNAM y todo el personal específico de la Reserva Nacional de San Fernando y de Pampa Galeras. Eh, Finalmente agradecer a Sergio Lambertucci y a Pablo Plaza, que son parte del equipo de investigación que nosotros tenemos actualmente para muchos otros proyectos. Y yo voy a terminar acá porque creo que estoy un poco corto con el tiempo, simplemente con una última diapositiva acerca de lo que es la gripe aviar. Eh, Solamente para indicar de que lamentablemente, el virus o el impacto que ha tenido este virus en algunos estratos ha pasado, me refiero a algunas instituciones, ha pasado desapercibido. Nosotros hemos publicado una carta en Science a inicios del año con algunos investigadores, incluso está Liz Hernani en esta publicación, que nos ha gustado muchísimo porque ha tenido mucho impacto a nivel internacional, haciendo un llamado a las autoridades internacionales, básicamente Latinoamérica y Perú, del impacto que se nos viene con el tema de la gripe aviar. Esto fue publicado en enero y lamentablemente a inicios de febrero empezamos a ver la mortandad de lobos. Esta imagen es parte de un artículo, de un segundo artículo que estamos en este momento terminando, lo hemos ya mandado a revisar, y para que vean el impacto que está ocurriendo con las aves marinas, sobre todo, tenemos que decirles que lamentablemente ya dentro de áreas naturales protegidas existen más de 100.000 aves muertas, ¿no? Las principales aves afectadas en este momento son los pelícanos, los guanayes y los piqueros. Es lamentable, pero es lo que está sucediendo. Solo en 5 meses de
el inicio del brote de la gripe aviar, tenemos esta cantidad de muertes en aves a nivel nacional y, ojo, solo dentro de áreas naturales protegidas. Yo no podría hablar fuera de áreas naturales protegidas porque tal vez otras instituciones les corresponde hablar de eso. Así que esto es una reflexión para que lamentablemente nos demos cuenta de que nuestras acciones están dañando drásticamente las poblaciones de aves marinas. Y esta es una imagen, y con esto termino, en la que ustedes ven un ave que está muerta por la gripe aviar, pero que al mismo tiempo está rodeada de todo lo que ocurre en las playas, ¿no? Específicamente con la basura, los plásticos, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, muchas gracias por ¿no? Por el tiempo que me han dado y por la atención brindada. Cualquier consulta o cualquier pregunta, si es que ya no hay tiempo, me la pueden hacer a través de este correo. Mil gracias. Gracias a ti, Víctor. Sí tenemos algunas preguntas aquí en el chat. Por ejemplo, Geraldi Sarabia nos escribe. Hola, Víctor. Mucho gusto escuchar tu ponencia. Saludos desde Iquitos. Tengo una primera pregunta. Respecto a la tesis con tiempos establecidos para los puntos de conteo, entiendo que este tiempo puede variar por el paisaje del hábitat. ¿Qué tiempo recomendarías para bosques de selva? Ujú. Sí, es la pregunta que justamente nos hicimos. Muchas gracias, Gerald, por la pregunta, para poder determinar si efectivamente 5 o 10 minutos era lo necesario. En el programa de monitoreo que nosotros realizamos en Camisea de más o menos 10 años de trabajo, nosotros usamos 8 minutos de conteo. Eso está publicado en el libro que les mencionaba sobre métodos de monitoreo en fauna en aves amazónicas. Si quieres después me puedes escribir y te mando la publicación, el libro, pero de todas formas puedes poner en algún buscador y el libro está a libre disponibilidad. Pero además yo sugeriría también hacer este tipo de trabajitos de poder hacer comparaciones. Es decir, yo hago un punto de conteo de 5 minutos, yo hago un punto de conteo de 8 minutos y después hago un punto de conteo de 10 minutos. Y a través de una curva de acumulación de especies puedo ver si es que con 5 minutos es tiempo suficiente para ubicar la mayor cantidad de especies o si es que con 10 minutos encuentro la mayor cantidad de especies. Es probable que con 5 minutos sea suficiente. Em, Eso, no sé si respondí tu pregunta, pero es importante hacer ese tipo de estudios para todas las regiones, es posible lo que ocurre en el bosque seco, lo que ocurre en matorrales, lo que ocurre en bosque montano, etc. Gracias, Víctor. Ahora tenemos otra pregunta. Geraldi dice muchas gracias. A ver, voy a seguir con las preguntas. Más arriba también escribió María Elisa Seminario. Hola, me surgió una consulta. ¿Cómo es que aprenden el canto las aves que son parásitas? Claro, excelente pregunta. Es un tema evolutivo, obviamente que tiene que ver con alguna estrategia, ¿no?, de supervivencia de estas aves parásitas. Las aves parásitas, y es un buen ejemplo, son aves o cines. Es decir, aprenden el canto. Y en este sentido, estas aves parásitas, al tener a un padrastro, ¿no? Por ejemplo, en Arequipa ustedes ven al Molothrus bonariensis, que es obviamente el doble de una tanquita y que le está pidiendo fervorosamente que le dé alimento, aprende, ¿no?, el canto del padrastro. Y eso, esa flexibilidad en este tipo de aves, que son ocines, acuérdense de eso, que por lo menos de todo lo que han escuchado, acuérdense, ocines y subocines, aprenden el canto. Entonces, es básicamente una adaptación evolutiva a estas especies para poder sobrevivir. Gracias, Víctor. A ver, Emily Agüero pregunta. Bueno, dice, hola a todas. Una duda en el caso de las aves que imitan sonidos como el Mimus longicaudatus, ¿no? Soña o chisco. Entonces, ¿presentaría una siringe más compleja? ¿Y en qué aspectos le conviene este amplio repertorio de canto? Ok, sí, volvemos a lo mismo. Acuérdense, repertorios complejos. Esto es una generalización, ojo, pero ayuda mucho, ayuda mucho. Repertorios complejos
siringes mucho más complejas. Por lo tanto, son ocines. Y respecto a la pregunta de en qué les sirve, aún está en debate. Por ejemplo, hay una especie en la Amazonía peruana de un túrdido también, de la familia de los túrdidos. Bueno, lo que mencionaba la consulta era de los mímidos, pero en el caso de los túrdidos, existe una especie en la Amazonía que puede imitar hasta 65 cantos de pájaros amazónicos. Y una de las hipótesis que se planteó para poder entender de por qué imita tantas es por selección sexual. ¿Qué quiere decir? De que parece ser que a mayor repertorio, es decir, a mayor especies imitadas, posiblemente, esto es una hipótesis, no es algo que se haya probado fehacientemente, tiene una mayor oportunidad de cortejo, de cópula con una hembra. Sin embargo, todavía no se sabe exactamente eh, por qué hace esto. Es una hipótesis. Em, sí, sí, es un tema bastante interesante en el caso de los túrdidos, en el caso de los nímidos. Pero, ojo que son ocines y por eso es de que pueden tener todo ese repertorio tan amplio. Así que ya saben, ¿no? Entonces, ya por lo menos ya pueden diferenciar entre familias, ¿no? Y eso ya les ayuda algo para poder aprenderse los cantos. Esos cantos que son así repetitivos, monótonos, son de los subocines, ¿no? Tamnofílidos, furnáridos, tiránidos, graláridos, rinocríptidos, ¿no? Etcétera. Chévere, muchas gracias. Aquí hay otra pregunta de María Elisa Seminario. Me parece un caso particular en el caso de la distribución de Pseudasthenes captorum a lo largo de la costa del Perú, especialmente porque aquí en Trujillo, en una loma, parecía una especie bastante separada de otras poblaciones. Bueno, creo que es más un comentario. No, es un comentario muy, muy perspicaz, es un comentario bastante interesante porque Bueno, yo estuve el año pasado, ya no me acuerdo, el año pasado efectivamente colectando en el Cerro Campana, en Trujillo, porque existe una población que es una población bastante distante de lo que se conocía. Bueno, ya el 2008 ya se había eh, reportado esa población, pero es una población bastante alejada de las tres poblaciones que existen de canastero de los cactus en todo el Perú. Las tres poblaciones están ubicadas en Lima, en La Chay básicamente, y todas las lomas que están dentro, cerca de Lima. Luego, dos subespecies en Arequipa, en la parte entre Arequipa e Ica, y en la parte de Arequipa, que es una parte un poco más alta. Se conocían estas tres subespecies, y la población de Cerro Campana es una población que se reportó en 2008 por Jano Núñez, y justamente nosotros estamos analizando a través del genoma, de pedazos del genoma, eh, y poder discernir si es que efectivamente estamos hablando de tres o cuatro especies distintas, o si es que efectivamente son una sola especie, pero que ya presenta diferencias genéticas en sus poblaciones. Creo que más que hablar de la parte genética, acá me gustaría, y gracias por el comentario o pregunta, de lo que corresponde a la observación de aves. Justamente esos datos que pueden proporcionar este grupo de mujeres observadoras de aves, o en realidad cualquier otro grupo, es tan importante para que nosotros podamos entender justamente la presencia de estas especies y cómo es que estas especies se encuentran en sitios bastante amenazados. Cerro Campana me pareció un sitio bastante interesante, es básicamente un cerro, pero en los alrededores hay algunas actividades que pueden poner en riesgo esta población que puede ser una unidad taxonómica única. Imagínense con el tiempo qué es lo que puede ocurrir, ¿no? Por eso los datos generados a partir de ciencias ciudadanas son importantísimos. haciendo un paréntesis, Víctor, por ejemplo, eso es lo que nos recomendarías, no solamente cuando hacemos nuestras listas, cuando pajareamos, reportar la especie y la cantidad de individuos, sino poner notas. Eso es muy importante, ¿no? Si vemos comportamientos, diferentes detalles, ¿no? Eso es muy importante. Sí, te agradezco la pregunta, Pierina, porque alguna vez lo hemos hablado, ¿no? Antes, lo que se hacía antes, como si fuese tan viejo, no soy tan viejo, pero de hecho que mi época en la que empecé a pajarear no había eBird, como algunas otras personas también de mi generación, y incluso mucho más antes, obviamente toda esa gente, lo que hacía era tomar notas en campo, ¿no? Íbamos, y hasta ahora sigo yendo con la libreta de campo y tomo notas de todo en la medida de lo posible. Ahora, debo admitir
que por el facilismo, y eso no es una crítica, pero es una observación que debemos de tener en cuenta, con la aplicación que tenemos en el celular, a veces nos concentramos más en registrar las especies y está bien, pero a veces nos distraemos o nos olvidamos de tomar notas. Y eso antes sí se hacía. Cuando anotabas la presencia de una especie, no solamente la anotabas, sino que hasta la dibujabas. Tomabas notas de sus plumajes, tomabas notas del canto, eh, lo podías textualizar el canto, kkkk, pi, 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 ti, 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 lo que sea. Tomabas notas del hábitat, tomabas notas de la cantidad de individuos, si es que, por ejemplo, por ahí habían algunas consideraciones importantes en relación a la amenaza, que quizás son cosas que, por un lado, son obviamente beneficiosa la tecnología actual, pero también estamos dejando de lado algunas cosas. Y es un punto de inflexión bastante importante que cada uno debe de tener en cuenta al momento de seguir haciendo observación de aves. O sea, no dejemos las buenas costumbres y aprovechemos la tecnología, ¿no? Bueno, chicas, vamos a robar unos minutos para seguir contestando las preguntas. Solamente utilizando lo que tú acabas de decir, Víctor. Por ejemplo, yo trato de aprender cantos y quizás también estamos tratando de aprender cantos para poder identificar las aves, ¿no? Entonces, Ujú. ese es un consejo que tú darías, el hecho de contextualizar de esa forma, como decías, ¿no? El canto para mejor relacionarlo y aprenderlo, porque es bien difícil aprender canto. Yo estoy sufriendo y me olvido fácilmente, ¿no? Mm. ¿O qué consejos nos darías? Bueno, un consejo personal cuando digamos, hace algunos años, cuando empecé a darme cuenta de la importancia de los cantos trabajando en la Amazonía, fue que nosotros usábamos mucha ayuda mnemotécnica. Es decir, los sonidos de las aves, mnemotécnicamente, las asociábamos con risas de personas, con eh, palabras, incluso hasta con chistes, hasta con malas palabras, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que quiero decir es de que tenemos que usar mucho el ingenio para poder aprendernos los cantos porque es un punto importantísimo, sobre todo cuando uno está en la Amazonía. Y esa exigencia o esa presión de estar en Amazonía es lo que te ayuda, ¿no? Tuve la suerte de trabajar con dos biólogos evolutivos, con Joe Tobias y Natalie Sedon, que trabajaban mucho con la parte de evolución del canto. Entonces, no solamente aprendí los cantos como observador de aves, sino también desde un contexto evolutivo, que es todo lo que les estoy mencionando. Y otra cosa importante también, que es parte de las observaciones en las libretas de campo, también es justamente darnos esa pauta, no solamente para aprender el canto y decir, ah, ya, esa especie es tal, listo, se acabó, sino que también le prestemos atención a los llamados, sobre todo en aves subocines. Los llamados son muy importantes para poder aprender también las diferencias entre aves. Muchas especies de subocines tamnofílidos, por ejemplo, cantan de forma, bueno, a un oído un poco entrenado, pueden decir que son muy parecidos, pero los cantos, en la mayoría de los casos, sí son bastante diferentes. Entonces, es darse básicamente la pauta. eh, eh, Ahora hay algunas cuestiones que quizás se pueden discutir, en el sentido, por ejemplo, de uno posiblemente está más enfocado en sacar una buena foto, es lo que también decía. Y entonces se olvida de algunas cosas de historia natural del ave, se olvida de disfrutar el ave. O uno está más interesado en tener un registro mayor de aves. O sea, yo tal vez lo hablo por un poco de experiencia cuando aprendí aves. ¿No? No era básicamente tener el mayor registro, sino aprender, como tú lo mencionas, Pieri, con esa hambre, ¿no? De querer saber más y saber más, pero es importante esa pausa que nos podemos dar para tomar notas, para aprender también de los demás. Hay gente que ya sabe, por ejemplo, cuando yo te digo, mira, ese pájaro dice tal cosa cuando canta, entonces ya no te olvidas nunca de esa ave, ¿no? Hay tantas cosas, ¿no? Puedes de alguna forma mnemotécnicamente hacer esas ayudas o darte esas ayudas, el manacaraco, bueno, no quiero decir malas palabras por acá o groserías, pero existen formas. Luego también ayuda mucho en las notas. Yo he revisado algunas notas que tengo de algunos años atrás y justamente en la Amazonía ponía estas, como lo hacen en el libro, Schulenberg en el libro de Aves de Perú. Eso es un punto importantísimo, por favor. Traten de imitar lo que dice Schulenberg en cómo está escrita
la vocalización de esa persona. Por ejemplo, es de esa especie. Por ejemplo, hay K, A, H, K, 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 po, ¿no? Entonces, por ejemplo, un taraba mayor, K, 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 po, ¿no? Entonces, está escrito ahí. Así que es cosa de que ustedes lo practiquen. O sea, no es que alguien inventó de la noche a la mañana. O sea, esto es parte del conocimiento que se ha venido repitiendo de muchas cosas. Es importante siempre estar ahí como una esponja absorbiendo todos los conocimientos de las personas. El libro, el Aves de Perú es un libro importantísimo para esa parte. Los cantos están descritos ahí. Chévere, Víctor, muchas gracias. A ver, un segundito. Aquí está. Retomando a María Lisa Seminario, decía, estaba buscando una conexión entre ellas. Ok, después, a ver qué dicen. Un segundito, un segundito. Bueno, dice otro Alta Geraldi, dice genial, muchas gracias. Aquí tenemos a Gina. Hola, Víctor. Gracias por la ponencia. ¿Habría alguna posibilidad de que los cóndores que se encuentran en la costa pudieran haber sido afectados con la gripe aviar? ¿Me repites el nombre? Bueno, te agradezco Gina. muchísimo por la pregunta. Justamente, yo no soy para nada un epidemiólogo ni un experto en el tema de la gripe aviar, pero la principal razón por la que nosotros empezamos a estudiar la gripe aviar o analizar el efecto o el impacto de la gripe aviar en aves fue esa pregunta. Ya en Estados Unidos, en este momento, que ya lleva tal vez ya casi 2 años, ¿no? Porque este es un brote que ha ocurrido en todo el planeta, a pesar de que el virus se reportan en 1996. Es decir, que estamos hablando casi de una permanencia de este virus en el planeta de 25 años. Sin embargo, en los últimos 2 años, que se sigue estudiando el por qué, el virus ha tenido un comportamiento bastante radical y se ha expandido, bueno, ya estaba expandido, pero ha empezado una nueva expansión, pero mucho más virulenta, y ha empezado desde hace 2 años, como menciono, en Europa, en Asia y en Norteamérica, un severo impacto relacionado con la mortandad. Hace 3 semanas, tal vez, o hace 2 semanas, mejor dicho, ya se ha visto el caso de cóndores de California muertos por la gripe aviar. Si no me equivoco, existen un aproximado de 300 cóndores en vida silvestre en todo el mundo. Y han muerto casi 18 cóndores ya, californianos. O sea, imagínense 20 ahora. este impacto, ¿no? Que muchos de nosotros no estamos prestando la debida atención. Y esto es en un tiempo de 2 años, en Norteamérica tal vez, ¿no? Ya tal vez ya van a llegar a los 2 años. En el Perú tenemos 5 meses. No sabemos, porque no podemos saberlo, porque se trata de virus, qué es lo que va a ocurrir con la nueva época de migración este año, ¿no? Porque posiblemente haya una recombinación del virus de lo que ya tenemos nosotros, posiblemente se recombine con los nuevos virus que van a llegar con la nueva época de migración y quizás el virus puede ser mucho más letal o puede ser menos letal, no lo sabemos, pero tenemos mucha preocupación por las especies como el cóndor andino y ese es el motivo por el que empezamos a trabajar con el tema de la gripe aviar. Y aprovecho tal vez algunas preguntas ahí que también están mencionando, que veo ahí haciendo un resumen. Si es que alguna persona desea colaborar con estos proyectos, por favor escríbanos o escríbame. Dentro del museo tenemos varias ideas de proyectos que les he comentado, que les he mencionado en este repaso violento, rápido que ha sido, pero siempre estamos en busca de nuevos estudiantes porque hay muchas cosas que hacer. Y el tema de la gripe aviar también sería de mucha utilidad que, por ejemplo, personas que están en Tacna, en Moquegua, o en Ica o en otras regiones también puedan empezar a animarse a poder hacer algo relacionado dentro de las áreas que les interesa, ¿no? Yo estoy hablando desde la parte de biología de la conservación, pero obviamente hay partes que, incluso veterinarios, que efectivamente están bastante más involucrados con el tema. Ok, muchas gracias, Víctor. Y para no salir de este tema, ¿qué consejo nos darías? ¿Qué actitudes Mm, deberíamos tener, por ejemplo, frente a un momento que vamos a pajarear, si estamos en la costa o lugares cerca
de la playa y vemos aves probablemente con gripe aviar u otra situación, ¿no? ¿Cómo debe ser el comportamiento frente a los animales silvestres en sí, cuando lo vemos en diferentes situaciones? Bueno, lo respondo con esta imagen, no sé si lo están viendo. Sí se ve. Eh, ya, esta imagen dice mucho. Acá en la costa vemos a un perrito, ¿no? Que su dueño está bastante contento de llevar a su perrito a la playa. Primer punto. Segundo punto, acá hay personas de la municipalidad, esta es una foto de Giancarlo Inga de Cernam, en la que están levantando los cadáveres de las aves muertas, obviamente con guantes, ¿no? Podrían tener, pero bueno, tienen mascarillas. Y en segundo lugar, en tercer lugar, acá hay, no sé si lo ven, hay una persona, ven, no sé si ven lo que está haciendo, y si no lo ven porque está muy pequeña la imagen, es un tipo que agarró a una de las aves que estaban moribundas y pensando que va a salvar al ave, la lanza al mar otra vez para salvarle la vida. Entonces, la principal recomendación, evidentemente, es no podemos eh, tocar a estas aves enfermas, porque la principal vía de contagio de estos animales es a través de los fluidos, en este caso de las excretas. Si nosotros tenemos contacto con estos fluidos, tenemos el potencial de poder enfermarnos. Ojo que sí hay casos de contagio en humanos. Desde el 2003 hasta el 2020 han habido en todo el planeta 865 contagios. De esos 865 contagios han habido 450 muertos. ¿Qué quiere decir eso? De que el 54% ha fallecido por el virus de la gripe aviar. Pero ojo que son 800, ¿no? En realidad ya no me acuerdo cuántas personas somos a nivel mundial. Entonces el virus sí se puede adquirir, sí nos podemos contagiar el virus, pero no es fácil. En este momento el virus ya ha sido reportado en mamíferos, en lobos marinos en el Perú, en la costa peruana. ¿Qué quiere decir eso? De que el virus que estaba adaptado para aves marinas, específicamente patos, por ejemplo, ha saltado a otras aves silvestres. Bueno, empieza con aves de corral, después pasa a aves migratorias, después pasa a otras aves, y en este caso en el Perú pasa a todas las aves que nosotros estamos reportando, y ha pasado a los mamíferos, y no sería extraño que en algún momento, no quiero decir que al próximo año, puede ser en 20 años más o puede ser en un año, por muchos factores, este virus tenga la posibilidad de poder tener la facilidad. Ojo que sí hay contagio con el ser humano, pero hasta el momento no tiene la facilidad. No hay facilidad de contagio. Entonces, ¿quiénes están, eh, digamos, en riesgo? Serían aquellas personas que están en contacto con aves marinas, por ejemplo, los que están trabajando o los que trabajan con el guano, o por ejemplo los pescadores, o por ejemplo aquellas personas como ese señor que está agarrando esa ave por querer salvarla, o por ejemplo tal vez aquellas personas que llevan a sus animales, sus perros, y estos perros pueden consumir la carroña de los lobos o de las aves muertas, y luego uno está con los animales en casa, etcétera, etcétera, etcétera. Es un tema bastante, bastante serio de salud pública y la principal recomendación es no acercarse a estos animales. Y si uno quiere manipularlo, obviamente necesita un equipo de protección, ¿no? Tampoco es que sea una cosa, eh, digamos, o sea, tal vez por ahí Serfor ya debe estar preparando algún documento para poder, como un protocolo para los trabajos con fauna silvestre, en este caso con aves marinas, en el que sí se puede trabajar, pero se necesita un equipo de protección personal, que es básico. O sea, no podemos agarrarlo así con la mano desnuda, sino que necesitamos guantes, necesitamos algunas mascarillas. Eso es bastante, bastante importante mencionar a todos, sobre todo a aquellas personas que trabajan en investigación o quieren hacerlo en sus regiones. Y por último, respecto a esa consulta, es importantísimo también los datos de ciencia ciudadana, porque a más reportes también nosotros podemos tener una mejor idea de aquellas aves que están muriendo. De pronto por ahí alguien encuentra un cóndor muerto y la única forma de saber que ha muerto este cóndor es reportando estos casos, ya sea con eBird o ya sea a través de algunas plataformas de ciencia ciudadana. Eso es importantísimo.
Ok, gracias, Víctor. Entonces, solamente para terminar la idea, siempre tenemos que tener, hacer un pare cuando vemos algún animal silvestre que pensamos que necesita ayuda. Son situaciones, pero tenemos también Bueno, que medir la situación, ¿no? A veces no intervenir o ver cómo se interviene, pero con mucho cuidado. bueno, tengo la mala noticia, una mala noticia que darles. Una vez que el ave se infecta de gripe aviar, tiene 24 horas a 72 horas de vida, ¿sí? El virus es letal. No hay forma de salvar al ave. Lo que se está haciendo en otros países es, pero ojo, que son para la industria avícola, es tratar de administrar vacunas para salvar la industria avícola, pero eso es imposible para hacerlo con aves silvestres. Así que si ustedes quieren salvar a un ave, no lo van a hacer. El virus es letal. Ok, a ver, vamos a ver, había una pregunta más, espérate, acá. Lisette Luis, hola, ¿cómo se podrían conservar las egagrópilas para estudiarlas en laboratorio? Bueno, lo principal, dependiendo de dónde se colectan las egagrópilas, si son egagrópilas de zonas húmedas, de bosques húmedos o de ambientes húmedos, lo principal es que se deben de secar para evitar la proliferación de hongos o algún tipo de bichos. Entonces se puede hacer en una estufa, hay alguna bibliografía al respecto bastante concisa. También si están interesados, después les pueden pasar mis datos para que yo les pueda enviar. Pero en resumen es primero desecar la egagrópila, que esté bastante seco, y almacenarlo obviamente en algún envase que puede ser un papel, en una bolsa de papel, mejor dicho, o algún papel de aluminio. Evitar, por ejemplo, frascos de plástico, porque ahí también hay un tipo de contaminación cruzada, o también pueden ser frascos de vidrio. Eso es lo principal. A ver, ¿qué más decían? Acá Blanca Beatriz dice felicitaciones, Ana Amable, excelente los trabajos que vienes realizando, gracias por la charla, Víctor. María Elisa Seminario, excelentes charlas. Bueno, no sé, creo que ya nos hemos extendido bastante. Muchas gracias, Víctor. Siempre contigo es un placer hablar de muchos temas relacionados, bueno, en todos los temas, pero ahorita estamos en la nota de aves. Entonces, bueno, ya daremos por finalizada esta tarde de charlas.